En el episodio de esta noche tenemos dos historias que compartir, dos historias que se desarrollan en lugares a los que la mayoría jamás se atrevería a entrar. La primera nos lleva a lo más profundo de la sombra de Corea del Sur, un lugar donde el silencio habla más fuerte que los gritos, un lugar que ya no existe en pie, pero que sigue atormentando a quienes se atrevieron a entrar. Esta es la historia del Hospital Psiquiátrico de Gonjam, antes llamado uno de los lugares más embrujados del mundo. Dicen que el manicomio cerró sus puertas a mediados de los 90 sin aviso. Los pacientes empezaron a morir en circunstancias que nadie podía explicar. Y luego, una noche, el personal simplemente desapareció, dejándolo todo atrás. Camas aún tendidas, historias clínicas abiertas, bolsas de suero balanceándose suavemente en el aire rancio, como si el tiempo se hubiera detenido a mitad de una frase. Exploradores urbanos que se colaron años después describieron pasillos interminables donde la pintura se descascaraba como piel que muda, y el agua goteaba con constancia como pasos siguiéndolos. Las cámaras fallaban sin razón, las baterías se drenaban en minutos. Y luego estaba la habitación 402, la puerta que nadie podía abrir, la puerta que vibraba desde dentro como si algo atrapado rogara por ser liberado. Puede que el edificio ya no exista, pero el miedo que dejó aún permanece. Y esta noche volvemos a entrar. En una fría noche de otoño a principios de los 2000, un joven llamado Ji-hoon decidió poner a prueba su valor. Tenía 23 años, era inquieto, y siempre buscaba algo que lo hiciera sentir vivo. Sus amigos lo llamaban imprudente, sus padres, necio. Pero Ji-hoon se llamaba a sí mismo curioso. Esa curiosidad fue la razón por la que se encontró mirando los portones oxidados del Hospital Psiquiátrico de Gonjam. El hospital se alzaba en el borde de la ciudad de Gwangju, no muy lejos de Seúl. Rodeado de bosque oscuro y colinas empinadas, el edificio se erguía como un esqueleto de concreto. Aunque llevaba años abandonado, las rejas aún estaban marcadas con letreros desteñidos de advertencia: no pasar. Los intrusos serán procesados, pero eso no detenía a gente como Ji-hoon, que había leído historias en internet sobre el lugar. Quería verlo por sí mismo. No solo las paredes derrumbadas y las ventanas rotas, sino la verdad detrás de los rumores. El plan era simple. Pasaría unas horas dentro explorando cada piso y documentando lo que viera con su cámara. Si tenía suerte, hasta podría desacreditar las leyendas, o al menos conseguir material para impresionar a sus amigos. Pero cuando estaba de pie frente a la reja, con el viento cortando entre los árboles, algo ya se sentía mal. El silencio era demasiado pesado, demasiado antinatural. El bosque debería estar vivo con el sonido de insectos y perros lejanos. En cambio, no había nada, como si la tierra misma contuviera la respiración. Ji-hoon empujó la reja, que se quejó con un gemido de metal oxidado, y entró. El camino hacia la entrada principal estaba cubierto de ramas caídas y parches de cemento agrietado. Cada ventana por encima parecía mirarlo mientras se acercaba. El edificio era enorme, de 4 pisos, con muros grises surcados por la lluvia. Algunas ventanas estaban hechas añicos, otras tapiadas. Sin embargo, alcanzaba a ver sombras tenues dentro, aunque sabía que el hospital estaba vacío. Cuando por fin llegó a las puertas de entrada, las encontró encadenadas, así que bordeó el edificio hasta hallar una puerta lateral vencida sobre sus bisagras. El hedor a moho y podredumbre lo golpeó en cuanto cruzó. Era el olor de la madera empapada y algo más, algo agrio y metálico, como sangre seca. Alzó la cámara y presionó grabar. La pequeña luz roja parpadeó de vuelta, firme y confiada. El interior de Gonjam era peor que en las fotos que había visto en línea. Largos pasillos se extendían sin fin hacia la oscuridad. La pintura se desprendía de las paredes en rizos gruesos, como si el edificio mudara su propia piel. Camillas rotas se amontonaban en las esquinas, sus ruedas clavadas en su sitio. Las puertas colgaban torcidas de bisagras oxidadas, meciéndose suavemente como tocadas por una mano invisible, y por todas partes el agua goteaba del techo, constante y rítmica, cada gota resonando por el corredor como pasos que se negaban a cesar. Ji-hoon se susurró a sí mismo, soltando una risa nerviosa. Le dijo a la cámara que estaba bien, pero en el fondo ya sentía la presión del edificio envolviéndolo. Su propósito era claro: llegaría al último piso. Encontraría la habitación 402, la habitación de la que todos susurraban en internet, la habitación que, según la leyenda, podía volver loco a cualquiera que se demorara demasiado. Quería pruebas de que no era más que otra puerta cerrada. Sin embargo, incluso mientras decía en voz alta su objetivo, las sombras a su alrededor parecían hacerse más densas, como si el edificio mismo entendiera lo que buscaba. Y en ese momento, Ji-hoon se dio cuenta de que no era una exploración cualquiera.
No estaba entrando a un hospital olvidado, caminaba hacia un lugar donde el silencio guardaba secretos, y cada secreto lo observaba. Ji-hoon afirmó la cámara mientras avanzaba más profundo. El haz de su linterna barría paredes derrumbadas y vanos como bocas abiertas. Cada habitación que asomaba estaba llena de camas oxidadas, sillas volcadas y expedientes médicos esparcidos por el suelo, como si todo se hubiera abandonado en un único instante de pánico. Se repetía que solo era un edificio, solo concreto, acero y polvo. Pero algo en el aire lo hacía sentir vivo. Llegó al primer tramo de escaleras, una escalera estrecha que se enroscaba hacia arriba en la oscuridad. La baranda metálica estaba fría y húmeda al tacto, como si hubiera condensación a pesar del seco aire otoñal. Cuando posó el pie en el primer peldaño, un sonido se elevó sobre el incesante gotear que lo acompañaba desde que entró. Un golpeteo leve, suave, deliberado, casi como unas uñas tamborileando contra el vidrio. Se quedó inmóvil, escuchando. Un silencio duro siguió. Luego, cuando creyó que era imaginación, el golpeteo volvió, más fuerte. Esta vez, desde arriba, Ji-hoon inclinó la linterna hacia lo alto. La escalera se perdía en un vacío negro. El golpeteo cesó, pero cuando bajó la luz, notó otra cosa. Su cámara había dejado de grabar. La luz roja se había apagado. El lente seguía abierto, pero muerto. Apretó el botón de nuevo. Nada. Batería agotada. Gruñó por lo bajo, frustrado, pero también inquieto. Había cargado por completo la cámara apenas unas horas antes de salir de casa. No debería haberse agotado tan rápido. Guardó el aparato inútil en la mochila y sacó el teléfono. En vez de alivio, un escalofrío lo recorrió. La pantalla parpadeaba, negándose a permanecer encendida. La batería marcaba 63%, luego de pronto 42%, luego 20%. Lo bloqueó rápido, intentando ahorrar lo poco que quedaba, y encendió de nuevo la linterna. El haz parecía más débil que antes, como si incluso las pilas de la linterna estuvieran fallando. Intentando sacudirse la sensación, Ji-hoon subió la escalera. El segundo piso estaba más oscuro, más frío. El olor era más fuerte allí. Polvo mezclado con un tenue hedor químico que se le pegaba a la garganta. Pasó junto a una fila de habitaciones, sus puertas entreabiertas, ninguna lo suficiente para ver del todo dentro, pero todas oscuras como cuencas vacías de un cráneo. Cuando empujó una con el dedo, chirrió hacia adentro. Una cama contra la pared, sábanas aún metidas, amarillentas por el tiempo. Sobre el colchón, un zapato infantil, un único zapato pequeño, olvidado en la prisa. Retrocedió de golpe, el corazón desbocado. ¿Por qué habría un zapato de niño en un hospital psiquiátrico? No quería saberlo. Siguió adelante, y entonces el sonido regresó. No el golpeteo esta vez, algo distinto, un arrastre, lento, pesado, como si algo estuviera siendo jalado por el suelo al final del pasillo. Se quedó helado. El haz de la linterna se disparó hacia adelante, iluminando solo un corredor vacío. Pero el sonido continuó, raspando las baldosas, constante y lento, acercándose. Ji-hoon murmuró que debía ser agua goteando, o viento empujando escombros, pero el ritmo era demasiado preciso, demasiado deliberado. Contuvo la respiración. El sonido se detuvo. Esperó. Cada segundo se estiró hasta el infinito. Y entonces algo cayó detrás de él. Un fuerte clang metálico retumbó en la escalera. Giró la luz hacia abajo. Una cuña de orinal viejo rodaba por los peldaños, girando apenas antes de quedarse quieta. Él no la había tocado, ni se había acercado. Se le apretó la garganta. Un sudor fino le cubrió la piel. Se dijo que se calmara, pero un pensamiento se le metió en la mente sin permiso. Si los objetos ya se movían solos, ¿qué pasaría cuando llegara a la habitación 402? Sacudió la cabeza y susurró que era solo la gravedad, solo el óxido y el tiempo cediendo. Aún así, notó que el orinal había rodado contra la baranda, como colocado allí con intención. El arrastre volvió, ahora tenue otra vez, pero más lejos, más dentro del edificio, como si lo que fuera que lo hacía lo guiara hacia adelante. Ji-hoon dudó. Su mente racional gritaba que se fuera, que saliera mientras pudiera, pero su curiosidad lo encadenó al lugar. Todo el propósito de su visita era descubrir la verdad, y ahora el hospital parecía dispuesto a mostrársela, así que siguió el sonido, paso a paso, por el oscuro corredor del segundo piso. El haz de la linterna temblaba en su mano. Cuanto más avanzaba, más fuerte era el olor, una agudeza metálica como a óxido, mezclada con algo orgánico. Se le apretó el pecho, su ritmo se volvió lento.
El pasillo se alargaba interminable, y aún así sentía que algo lo arrastraba hacia lo inevitable. Y entonces vio una puerta a su izquierda, cerrada del todo, a diferencia de las demás. Una placa descolorida encima, con números casi imposibles de leer bajo la pintura descascarada. 4, 0, 2. La misma habitación que había venido a encontrar, y aún antes de tocarla el picaporte vibró una vez, como si una mano del otro lado ya lo hubiera alcanzado. Ji-hoon se quedó inmóvil frente a la placa oxidada, los números apenas visibles bajo años de desgaste, pero él sabía lo que decía. Habitación 402. Se le apretó el pecho, alzó la linterna y apuntó al picaporte. El metal brillaba húmedo, como con condensación, aunque el aire estaba seco. Al extender la mano, el pomo volvió a temblar. Una vibración leve lo recorrió como si algo al otro lado empujara en respuesta. Retiró la mano antes de darse cuenta. Tragó, obligándose a respirar parejo, pero otro sonido emergió desde el fondo del corredor. Un susurro, era tenue, casi demasiado suave para reconocer al principio, el tipo de sonido que la mente quiere descartar como aire colándose por grietas. Pero se volvió más claro, una voz en coreano, palabras rotas, estiradas, como arrastradas por el aire. Ji-hoon no captó todo, pero el mensaje le heló la sangre. No lo abras. Se dio vuelta, la linterna cortando la oscuridad, pasillos vacíos, habitaciones quietas, pero la voz había sido clara. Alguien o algo lo había advertido. Intentó convencerse de que era un eco, quizá grafiteros afuera. Negó con la cabeza. Se apartó de la 402 y siguió por el corredor. Pensó que tal vez podía rodear y encontrar otra entrada. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más pesada se volvía el aire. La linterna parpadeaba, más tenue a cada paso. Entonces oyó pasos, no los suyos. Eran suaves, cautelosos, como si alguien intentara no hacer ruido. Contuvo el aliento y se pegó a la pared. Escuchó. Los pasos crecieron, acercándose desde el extremo del corredor. El pulso le retumbaba en los oídos. Alzó el haz y gritó. ¿Hola? ¿Quién está ahí? La luz atrapó un movimiento. Una figura al fondo, apenas visible entre sombras. Un hombre con lo que parecía una bata de hospital. La tela hecha jirones, manchada, su postura encorvada, la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Ji-hoon se paralizó. Un paciente. Pensó por un momento que quizá era otro explorador disfrazado, pero la forma en que se movía estaba mal. Cada paso arrastraba, como huesos rechinando contra el piso. El rostro del hombre se alzó lo justo para que la luz captara ojos huecos, cuencas oscuras, como pozos vacíos. Ji-hoon retrocedió tambaleante, casi dejando caer la linterna. Parpadeó una vez, dos, y la figura había desaparecido. El corredor estaba vacío otra vez. Su aliento se condensó frente a él. Aunque el aire ya no estaba frío, murmuró para recuperar el control. No sabía si su mente se quebraba bajo la tensión o si algo en el hospital quería que viera lo que recordaba. Justo entonces su teléfono vibró en el bolsillo, un zumbido seco que lo hizo dar un salto. Lo sacó, esperando quizá un mensaje de algún amigo. Pero la pantalla mostró algo imposible, una notificación que jamás había visto. Un recordatorio de calendario escrito en coreano que él no había programado. Decía: ellos nunca se fueron. Se quedó mirándolo, el resplandor iluminándole la cara pálida. El teléfono volvió a vibrar, pero esta vez la pantalla se apagó. Muerta. Las palabras quedaron grabadas en su memoria. El pánico lo roía. Volvió a las escaleras, decidido a irse. Pero al llegar, el camino hacia abajo había desaparecido. La caja de la escalera estaba tragada por una oscuridad tan completa que su linterna no la atravesaba. Apuntó el haz hacia abajo y solo vio el reflejo. Como si la luz se negara a viajar más allá de los primeros peldaños. Susurró que solo necesitaba encontrar otra salida. Deshizo el camino, ahora más rápido. Cada pasillo se veía igual. Pintura que se cae, camillas volcadas, puertas entreabiertas. Pasó 2 veces por la misma ventana rota, aunque juraría haber tomado otra ruta. El edificio se plegaba sobre él, reordenándose para retenerlo adentro. Se le apretó el pecho. Sentía que lo conducían de vuelta a la 402, sin importar qué giro eligiera. Y, por supuesto, al doblar la última esquina, ahí estaba de nuevo. La misma puerta cerrada, el mismo picaporte tembloroso, solo que ahora, garabateadas en la pared con lo que parecía carbón, o tal vez sangre seca, estaban las palabras «déjala en paz». La escritura era frenética, desigual, manchada, como trazada a toda prisa. La mano de Ji-hoon tembló mientras delineaba las letras sin tocarlas.
Una segunda advertencia, esta no solo sobre la puerta, sino sobre alguien detrás de ella. El hospital había dejado de ser solo muros abandonados, se había convertido en una trampa, un lugar que quería que viera, que oyera, que obedeciera. Y cada señal apuntaba de nuevo a la habitación 402. Las manos de Ji-Hoon temblaban al bajar el haz hacia las palabras en la pared. Déjala en paz. Las letras parecían frescas, más oscuras en algunos puntos, como si lo que las escribió aún no se hubiera secado. Se susurró que no podía ser. Nadie venía aquí desde hacía años. El lugar estaba sellado, condenado, demolido en todos los reportes que había leído. Y aún así, frente a él, un mensaje que parecía de momentos atrás. Se volvió hacia la puerta de la 402. El picaporte volvió a sacudirse, esta vez más fuerte, más violento, como si algo al otro lado supiera que él estaba allí y quisiera que lo reconociera. Retrocedió tambaleante, el pecho martillando, pero los pies se le quedaron clavados. No podía moverse, no podía irse. Entonces la voz regresó, el mismo susurro estirado que lo había advertido antes, solo que ahora no era tenue. Estaba junto a su oído. No la abras. Las palabras cortaron el silencio como una cuchilla. Ji-Hoon giró a su izquierda, la linterna saltando, pasillo vacío. Nada salvo pintura descascarada y puertas negras, pero el susurro no había estado en su cabeza, había respirado contra su piel. Antes de poder procesarlo estalló otro sonido, un portazo, violento y retumbante. Una de las puertas al fondo se abrió de golpe y chocó contra la pared con tal fuerza que las bisagras chillaron. Su linterna barrió la habitación, pero no había nada dentro, solo otra cama, otra silla rota. Aún así, el golpe seguía reverberando por las paredes como un latido vivo. Los instintos de Ji-Hoon le gritaron que corriera. Se obligó a girar, con intención de volver a la escalera, pero su luz se clavó en algo al final del pasillo. Una silueta, una sombra, inmóvil. Al principio pensó que era otro vano, pero la figura se movió. Avanzó un paso lento, luego otro. Alta, una mujer, su bata de hospital rasgada, arrastrándose por el suelo. Se le cerró la garganta, alzó más la linterna, iluminándole el rostro, pero no había rostro, no rasgos, solo una mancha donde deberían estar ojos, nariz y boca. Al tocarla la luz, convulsionó con violencia, dando sacudidas antinaturales, como una marioneta agitada por manos invisibles. Un gemido grave brotó de ella, vibrando por el pasillo hasta que Ji-Hoon lo sintió en los huesos. Retrocedió, pero la figura lo siguió, paso tras paso agónico, movimientos lentos pero implacables, su cabeza sin rostro girándose hacia él con cada arrastre. Le gritó que se detuviera, la voz trémula, pero sonó débil, tragada por el peso del edificio. Entonces, como en respuesta, la puerta de la 402 se sacudió con fuerza brutal. El metal gimió, polvo cayó del marco. Sonaba como puños golpeando desde dentro, desesperados, furiosos. Las rodillas de Ji-Hoon flaquearon. El corredor estaba vivo con sonidos, gemidos, golpes, susurros, raspones. Ya no podía distinguir que era real. Giró en pánico y corrió hacia el extremo opuesto del pasillo. Sus pasos resonaron, mezclándose con el arrastre detrás. No se atrevió a mirar. Cada célula le gritaba que ella lo perseguía. Llegó al final y se lanzó a otra escalera. Sintió alivio por un segundo, una salida, pero al mirar hacia abajo, los escalones se enroscaban en una espiral sin fin en la negrura, sin suelo a la vista, sin fondo al que llegar. Gritó de frustración, la linterna temblando al apartarla, y entonces lo vio, otra figura a mitad de la escalera, iluminada apenas por el resplandor. Era la misma mujer sin rostro, la cabeza alzada ahora, mirándolo sin ojos. El estómago se le revolvió. Si estaba allí, ¿quién o qué lo había seguido por el pasillo? Jadeó. Retrocedió fuera de la caja de la escalera, casi tropezando, y volvió al corredor. Estaba silencioso otra vez, demasiado silencioso. Se atrevió a mirar por sobre el hombro. El corredor vacío, sin mujer, sin figura, sin arrastre, solo la puerta de la 402, vibrando suavemente como un corazón esperando sincronizarse con el suyo. El pecho de Ji-Hoon ardía. No podía respirar. Apoyó la mano en la pared para estabilizarse, y entonces lo notó. Su palma se había untado en algo húmedo. La retiró y miró. Sangre, espesa y fresca, goteando por la pintura cuarteada. Retrocedió horrorizado. ¿De dónde había salido? Las luces del pasillo, muertas por décadas, chisporrotearon. Un parpadeo, un zumbido, luego, una tras otra, las bombillas se encendieron, brillando un amarillo desvaído a lo largo del corredor. La luz repentina reveló lo que más temía Ji-Hoon. El pasillo ya no estaba vacío, figuras de pie en cada vano, semitapadas por las sombras.
cabezas ladeadas, rostros en blanco o distorsionados, pacientes, docenas, sus batas rasgadas, sus posturas torcidas como congeladas a mitad de un grito. Ji-hoon retrocedió hasta que la espalda chocó con la puerta temblorosa de la 402. Las figuras no se movieron, solo lo miraban, cuencas huecas fijas en él. La linterna le temblaba tanto que el haz se desparramaba por sus cuerpos, pero dondequiera que apuntara sus ojos nunca lo dejaban. Entonces, de golpe, empezaron los susurros. No uno, muchos. Voces superpuestas que subían y bajaban. Palabras que Ji-hoon no alcanzaba a entender, pero cada sílaba empapada de advertencia y dolor. El corazón le martillaba. Sentía el cuerpo aplastado por el peso de todas esas miradas invisibles. La puerta a su espalda sacudía con más fuerza. El temblor violento hacía vibrar el marco. Ji-hoon jadeó. No podía moverse. No podía correr. Estaba atrapado entre la multitud sin rostro y lo que fuera que arañaba la puerta desesperadamente. Y entonces, sin aviso, la manija giró sola. Un clic seco resonó por el pasillo. Las rodillas de Ji-hoon flojearon. El haz se deslizó hasta el picaporte, que giraba lentamente, milímetro a milímetro, hasta apuntar hacia abajo. La puerta crujió al abrirse apenas una rendija. Un aire frío se escapó. Olía a óxido y a podredumbre tan punzante que le hizo arder los ojos. De la grieta salió una mano, delgada, gris, dedos imposiblemente largos, uñas astilladas como vidrio roto. Se estiró hacia el pecho de Ji-hoon, temblando con un hambre antinatural. Todas las figuras del pasillo gimieron a la vez, sus voces elevándose hasta un aullido ensordecedor. Las luces explotaron en chispas, sumiéndolo todo en la oscuridad. Ji-hoon gritó, pero su sonido se ahogó bajo el rugido de voces y el rasguño de uñas arrastrándose por el marco. Comprendió en ese instante que no había escape. El hospital no quería que se fuera, quería que abriera la puerta, o peor, que lo arrastraran adentro. El grito de Ji-hoon cortó la oscuridad, pero pareció morir en su garganta, tragado por las paredes. La linterna se le había escapado y rodó por el suelo, el haz quedando torcido contra la pared opuesta. La mano delgada y gris se alargó más por la rendija, sus uñas dejando surcos profundos en el marco. Ji-hoon se aplastó contra la pared, el corazón desbocado. Pero antes de que la mano lo alcanzara, algo inesperado ocurrió. Las voces. Las docenas de susurros superpuestos cambiaron de golpe. Ya no gemían de tormento. Hablaron al unísono, graves y urgentes, como un coro pidiéndole que entendiera. Las palabras estaban rotas, difíciles de captar, pero Ji-hoon reconoció fragmentos en coreano. No la sueltes, no la liberes, no. Se quedó inmóvil. Ella. La inscripción en la pared lo había advertido. Déjala en paz. Los susurros no solo trataban de asustarlo, intentaban detenerlo. Su mente retrocedió por todo lo que había pasado desde que entró. Las baterías drenadas, los sonidos de arrastre guiándolo, la figura sin rostro en el pasillo, el mensaje ensangrentado en la pared. No eran actos aleatorios de terror, eran advertencias. El edificio no intentaba atraerlo, intentaba mantenerlo lejos de la 402. El aliento se le cortó al comprender. ¿Y si las leyendas eran ciertas? ¿Y si la razón del cierre repentino, de que los pacientes murieran uno tras otro, no era una falla médica, ni corrupción, ni negligencia? ¿Y si era ella? La puerta detrás de él volvió a sacudirse, furiosa, violenta. El techo dejó caer polvo. Esa mano fina se retrajo hacia la oscuridad, no en retirada, sino preparándose. Ji-hoon oyó las uñas tamborilear por dentro, como un depredador afilando las garras antes de atacar. Los susurros subieron, más cortantes, exigiendo, no, no, oh no. El pecho se le apretó, su mente racional le gritaba que huyera, que atravesara pasillos y saliera del hospital, aunque la escalera fuera interminable o las ventanas se repitieran. Pero las piernas no le respondían, el miedo lo paralizaba, y también la necesidad de saber. La razón de que todo explorador hablara de la 402 no era solo porque estuviera cerrada, era porque algo detrás quería ser liberado. Recordó el zapato solitario que había visto en la cama, el pequeño, olvidado, de un niño. Pensó en la figura con bata y sin rostro, convulsionando como marioneta. ¿Y si esos eran los que estaban atrapados? No embrujando el hospital, sino ligados a él. Sus advertencias no buscaban asustarlo. Eran súplicas desesperadas para mantener la puerta sellada. El coro de susurros se apagó de golpe. En el silencio que siguió, una voz se alzó por encima de las demás. La de una mujer, tenue pero clara,
filtrándose por la rendija. No susurraba como las otras, imploraba. Ayúdame. Las palabras lo atravesaron como una hoja. Estaban llenas de tristeza, agonía, una necesidad desesperada de liberación. Miró la puerta, los labios temblorosos, las advertencias, las figuras, los mensajes en las paredes. Todos decían no, pero allí, en el corazón mismo de todo, había alguien suplicándole lo contrario, que abriera, que la dejara salir. La mente le corría. ¿Y si los fantasmas del hospital le mentían, desesperados por mantener su tormento oculto disfrazándolo de advertencia? ¿O si la voz detrás de la puerta era la que mentía, usando la compasión como arma, atrayéndolo con una promesa de indefensión? Se inclinó hacia la rendija, el corazón golpeándole en la garganta. La voz femenina volvió, más suave, casi dulce. Por favor, llevo aquí tanto tiempo. Déjame salir. Su mano se alzó sin que él lo notara. Los dedos se estiraron hacia la manija, y, sin embargo, bajo la súplica creyó oír otra cosa, una distorsión, un sonido como un gruñido, demasiado bajo para ser humano. Se quedó helado. La voz había cambiado. Seguía suave, seguía pidiendo, pero debajo se enroscaba algo más oscuro. Las figuras sin rostro en el pasillo se crisparon en las sombras. No avanzaron, no desaparecieron, solo permanecieron allí, las cabezas sacudiéndose. Como atrapadas en una lucha eterna, Ji-Hoon entendió entonces. No solo estaban atrapadas, eran guardianes. No mantenían algo fuera, mantenían algo dentro. El mensaje en la pared le relampagueó en la mente. Déjala en paz. Ji-Hoon tropezó hacia atrás, arrancando la mano del picaporte. El cuerpo le temblaba, el sudor frío corriéndole por la cara. Comprendió que cada momento desde que había entrado se trataba de esto. Las baterías, los pasillos repetidos, las visiones, las voces, todo lo había llevado a esta decisión, una elección, abrir la puerta o dejarla sellada para siempre. Y en ese instante entendió la verdad que reformuló todo lo que creía saber. El hospital no había sido abandonado, no se había derrumbado por escándalo o miedo. Lo cerraron para encerrar algo dentro de la 402. Algo que quizá fue humano, una paciente, una mujer, pero que se había convertido en otra cosa, algo que debía ser contenido, las muertes, el abandono repentino, el personal yéndose en mitad de la noche. No fue pánico, no fue fracaso, fue sacrificio, un acto desesperado para atraparla antes de que escapara. Las manos de Ji-Hoon temblaban sin control, retrocedió de la puerta, cada instinto gritándole que no, la tocara, que no escuchara, que no la liberara. Los susurros a su alrededor se alzaron otra vez, más fuertes, insistentes, empujándolo hacia la decisión que él ya sabía correcta. La voz detrás de la puerta chilló de pronto, ya no dolida, ya no dulce, un alarido tan agudo que resquebrajó las paredes y sacudió el suelo. No era el llanto de una mujer pidiendo libertad, era el rugido de algo furioso por haber sido negado. Ji-Hoon se cubrió los oídos, trastabillando, pero el grito le perforó el cráneo, vibrándole en los dientes. Cayó de rodillas, la linterna rodando inútil por el suelo. Cuando el grito cesó, el silencio llenó otra vez el pasillo. El pecho le subía y bajaba a golpes, los oídos le zumbaban. Pero la verdad quedó marcada a fuego. El manicomio nunca estuvo embrujado como la gente creía. Lo estaba por la habitación 402. Y la habitación 402 nunca debía abrirse. Ji-Hoon se puso en pie tambaleante. Cada músculo le temblaba. Los susurros se habían desvanecido. Las figuras sin rostro se habían ido, pero la puerta seguía a su espalda, silenciosa, esperando. No se atrevía a darle la espalda por mucho tiempo, pero sabía que si se quedaba un segundo más, perdería el valor por completo. Agarró la linterna y corrió por el corredor, ignorando cómo las paredes parecían torcerse y cambiar a cada paso. Los pulmones le ardían, las piernas le temblaban, pero no paró. Llegó a la escalera, la misma que antes parecía interminable, y esta vez, el haz sí mostró un fondo. La oscuridad había cedido, el hospital lo dejaba ir. Bajó a trompicones, atravesó los pasillos, pasó por la puerta lateral y estalló en el aire frío de la noche. Se desplomó sobre el pavimento cuarteado, jadeando, mirando la silueta del edificio. Las ventanas volvían a parecer vacías, sin rostros, sin sombras, sin susurros. Solo una carcasa muerta. Y, sin embargo, sentado allí, temblando, supo que no había terminado. Porque mientras el silencio del bosque regresaba, el teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó con manos trémulas, aterrorizado de lo que vería.
La pantalla parpadeó una vez. Luego mostró una sola notificación. Un recordatorio de calendario. Decía, ella está fuera. Ji-hoon soltó el teléfono como si quemara. Miró de golpe al edificio, pero la puerta que había dejado atrás seguía cerrada, sellada, ¿o no? El viento aulló entre los árboles, trayendo lo que sonó como la risa de una mujer, suave al principio, luego haciendo eco por todas partes. Ji-hoon tropezó hacia la carretera sin atreverse a mirar atrás. No sabía si había escapado, no sabía si las advertencias lo habían salvado o si ya había desatado lo que el hospital trató desesperadamente de contener. Lo que sí sabía era esto: Gonjiam quizá fue demolido, pero lo que vivía en la 402 no fue enterrado con él. Y ahora estaba libre. La historia del hospital psiquiátrico de Gonjiam nos deja un recordatorio escalofriante. Hay puertas que nunca deben abrirse. Pero esa advertencia no termina en Corea del Sur, porque al otro lado del mar, en Indonesia, se alza otro lugar donde las puertas guardan secretos demasiado oscuros para nombrarlos. La Wangsewu, las Mil Puertas, es un edificio cuya belleza oculta una historia brutal. Pasillos interminables, arcos que parecen repetirse para siempre y, bajo todo, un sótano empapado de ecos de guerra y tortura. Donde Gonjam encerró algo invisible, la Wangsewu encerró sufrimiento humano. Y para quienes se atreven a descender a su prisión inundada, la pregunta no es solo qué pasó allí, sino si las puertas que elijan abrir serán aquellas por las que podrán volver a salir. En el corazón de Semarang, Indonesia, se alza un edificio tan grandioso, tan hermoso a la luz del día que los turistas suelen confundirlo con una simple reliquia colonial. La Wangsewu, las Mil Puertas. Sus amplios arcos, ventanas altas y pasillos interminables lo hacen parecer un palacio arrancado de otro tiempo. Pero cuando el sol se oculta, la belleza se vuelve amenaza, y esas mismas puertas susurran promesas que no todo visitante se atreve a escuchar. Para Arif, un estudiante universitario obsesionado con las leyendas locales, la Wangsewu no era solo un monumento, era un reto. Historias de fantasmas y sombras habían llenado su infancia, relatos susurrados por su abuela, que juraba que las voces persistían en el sótano inundado. Siempre se había reído, hasta ahora. Armado con una linterna, una cámara térmica prestada y la temeridad imprudente de alguien demasiado curioso para su propio bien, Arif decidió ver la verdad con sus propios ojos. Llegó cerca de medianoche. Las calles alrededor del complejo estaban silenciosas, el monumento a los caídos afuera apenas iluminado por una lámpara titilante. Arif se detuvo, mirando la piedra con los nombres de soldados. Sus nombres estaban grabados, pero él solo pensaba en los que nunca aparecieron en ningún memorial, los prisioneros arrastrados a los cuartos subterráneos de Lawan Sewu durante la guerra, encadenados, torturados y ejecutados en silencio. El edificio principal se erguía sobre él, sus 1000 puertas alineadas como centinelas. Dondequiera que se parara, parecía que cada puerta y cada ventana lo observaban. Se dijo que era solo arquitectura, solo un diseño holandés ingenioso, pero la sensación de ser observado se hizo más fuerte al cruzar la entrada. Su objetivo era claro: encontraría el edificio B, bajaría al sótano, el lugar del que hablaban todas las leyendas urbanas, y capturaría pruebas de lo que yacía allí. Dentro, el aire era espeso, húmedo, cargado de antigüedad. El piso de madera crujía bajo su peso, resonando por los largos pasillos. La luz de la luna se derramaba por las ventanas arqueadas, proyectando sombras que se alargaban como brazos que alcanzan. El sonido de agua goteando desde abajo lo acechaba, recordándole el sótano que aún no enfrentaba. Sus pasos hacían ecos extraños, rebotando de formas que no tenían sentido. A veces el eco llegaba demasiado rápido, como si otro paso siguiera al suyo. Mientras exploraba, pasó junto a filas de puertas, todas idénticas, altas, arqueadas, pintadas de blanco, pero manchadas por el tiempo, algunas entreabiertas, otras selladas. Había leído que el diseño de la Wangsewu ayudaba a mantener fresco el edificio, pero caminar por él se sentía como perderse en un laberinto. Era imposible saber qué puertas llevaban a nuevos pasillos y cuáles solo lo devolvían al mismo lugar. Arif se detuvo en una puerta en particular, apenas abierta, con una luz tenue filtrándose desde dentro. Se inclinó, conteniendo el aliento, pero al empujarla, solo reveló una oficina vacía. Polvo flotaba en el haz de su linterna. Soltó una risa tensa, diciéndose que ya estaba saltando a sombras, pero la inquietud no se fue. Cada paso más profundo en Lawan Sewu pesaba más, como si el edificio lo jalara hacia adentro. Murmuró a la cámara que esto era solo historia, solo paredes y agua. Sin embargo,
No podía quitarse la sensación de que las paredes no solo guardaban historia, guardaban memoria, y la memoria, allí, estaba viva. Por fin llegó a la escalera del sótano. El aire cambió al instante, húmedo, frío. El olor a moho y agua estancada le golpeó mezclado con algo metálico que le revolvió el estómago. Apretó la linterna y forzó una sonrisa para la cámara, susurrando que este era el lugar del que todos hablaban, el sitio donde las 1000 puertas ya no llevaban a oficinas o pasillos, sino a la oscuridad. Arif había venido buscando pruebas. Quería reírse de las leyendas, pero al estar de pie en lo alto de las escaleras, escuchando el leve chapoteo del agua desde abajo, algo en sus entrañas le dijo que no bajaría solo. Arif se afirmó en lo alto. El haz de la linterna rebotaba en los escalones de piedra resbaladiza que desaparecían en agua negra. El olor a humedad y óxido le llenó la nariz, denso y sofocante. A la cámara dijo que no tenía miedo, que era solo otro sótano en otro edificio viejo, pero el temblor en su voz lo delató. El primer paso hizo un chapoteo que ecoó por las paredes. Su zapato se hundió en agua helada hasta más arriba del tobillo. Hizo una mueca y siguió, cada peldaño más ruidoso que el anterior. El sótano estaba parcialmente sumergido, tal como había leído, pero las historias no mencionaban cómo el agua deformaba cada sonido, cada gota, cada movimiento rebotaba sin fin, como susurros. Al fondo, barrió la linterna en arco. El haz captó perfiles de grilletes oxidados sujetos a las paredes, el metal corroído pero aún firme. Se susurró que eso sí era evidencia de historia, no cuentos de fantasmas. Aquí encadenaron prisioneros, los torturaron, los ejecutaron. El edificio no necesitaba espíritus para ser aterrador. El pasado bastaba. Avanzó más, el agua subiéndole a las espinillas, ondas expandiéndose con cada paso. Entonces se quedó helado. Otra onda rompió la superficie, pero no venía de él. Venía del extremo del sótano donde su luz no alcanzaba. Contuvo la respiración. Silencio. Luego otra ondulación, más cerca. Encendió la cámara térmica, apuntándola hacia la pared lejana. Por un momento no registró nada, solo el azul frío de la piedra. Luego apareció una figura, una forma humana tenue, de pie, con el agua a la cintura. No se movía, no avanzaba, solo estaba allí, como observándolo. Se le apretó la garganta, susurró a la cámara que debía ser un fallo, quizá un reflejo de calor o una sombra en el agua. Apagó y encendió. La figura seguía, solo que ahora estaba más cerca. Tropezó hacia atrás, sus pasos levantando salpicaduras. La figura desapareció. La pantalla mostró solo agua. Arif rió nervioso, forzando la voz firme, insistiendo en que era interferencia, pero las manos le temblaban. Al volverse hacia las escaleras, lo oyó. Pasos. No chapoteos como los suyos, sino más pesados. Un paso arrastrado, luego otro, el agua agitándose con un ritmo que no era el suyo. Se quedó inmóvil, girando la linterna sin control. Nada, solo ondas danzando. ¿Hola? La voz le quebró el silencio. ¿Hay alguien? La única respuesta fue un zumbido grave. Una voz, distante y cercana a la vez, vibrando por el agua. Sonaba a un canto, subiendo y bajando sin palabras comprensibles. El sonido parecía resumar de las paredes, reverberando en el pecho. Apretó la cámara, susurrando que eran tuberías, el edificio acomodándose. Pero lo sabía. Entonces llegaron las sombras. Al principio pensó que la luz rebotaba raro en el agua, pero cuando estabilizó el haz, lo vio claro. Un reflejo en la superficie ondulante, una figura humana, parada justo detrás de él. Se le cortó el aliento, giró, el corazón martillando. Nada. Aire vacío, pero el agua se ondulaba desde un punto a pocos centímetros de donde estaba, como si algo hubiera estado allí un instante antes. La confianza de Arif se resquebrajó, tropezó hacia las escaleras, el agua chapoteando. El zumbido creció, más cerca, siguiéndolo. Y entonces, a mitad de camino vio algo que no había notado, una puerta, empotrada abajo contra la pared del fondo, medio sumergida, su marco de madera hinchado por la humedad. No salía en los planos que estudió ni en las guías que leyó. El sótano debía ser una sola cámara. Sin embargo, allí había una puerta, silenciosa y expectante, el agua negra lamiendo sus bordes. La linterna parpadeó cuando apuntó a la madera. El canto cesó. Silencio total. Se le apretó el pecho con una pregunta nueva, más pesada que cualquier leyenda. Si la Wangsewu de verdad tenía 1000 puertas, ¿cuáles nunca debían abrirse? ¿Y por qué ésta estaba oculta bajo el agua, esperando que él la encontrara? Arif se quedó inmóvil en el agua hasta la cintura, mirando la puerta hinchada. El silencio lo oprimía, pesado,
sofocante. El zumbido se había detenido en el instante en que notó la puerta, como si el edificio contuviera el aliento, esperando ver qué haría. Susurró a la cámara que había descubierto algo no documentado, algo que ningún turista ni guía mencionaba. La voz se le quebró a mitad de frase. No sonaba a triunfo, sonaba a advertencia para sí mismo. Avanzó, el haz temblando sobre la superficie. Cada paso agitaba ondas, pero no podía sacudirse la sensación de que otras ondulaciones venían contra él, como si algo empujara el agua desde el otro lado. Al llegar, se inclinó pasando la luz por la superficie de la madera. Estaba oscura, hinchada y surcada de arañazos profundos. Surcos largos que descendían, como si algo dentro hubiera arañado para salir. Se le encogió el pecho, extendió los dedos temblorosos, no para tocarla, sino para trazar el aire por encima. La puerta no vibró, no se movió, pero el agua en su base se agitó de forma antinatural, tirando hacia ella en diminutas corrientes, como si respirara. Arif retrocedió tambaleante, murmurando que era demasiado, que debía irse. Se volvió hacia la escalera, pero antes de moverse un chapoteo resonó detrás. Giró de golpe. La puerta seguía cerrada, el agua quieta, pero ahora, pintadas en la pared húmeda junto a la puerta, había palabras, letras negras, goteando, apareciendo lentamente como grabadas por manos invisibles. El mensaje se formó con trazos temblorosos, pero claro. No abras lo que se cerró con sangre. El corazón le martilló. Pasó la luz por la pared, buscando cómo habían aparecido las letras, pero nada se movía. Solo el agua estancada reflejando su haz tembloroso. Retrocedió más, susurrando que debía salir, pero el edificio no estuvo de acuerdo. Desde las sombras del sótano el zumbido regresó, más fuerte. No una voz, sino muchas, superpuestas, elevándose en un canto inquietante. El sonido parecía venir de todas partes. Arriba, detrás, dentro del agua misma. La pantalla de la cámara parpadeó y, por un segundo, un racimo de figuras brillantes apareció en el térmico. Docenas, de pie hasta la cintura, rodeándolo en círculo. Giró en pánico, pero la linterna no reveló nada. Solo agua, grilletes y piedra. Gritó pidiendo quién estaba allí. Su voz rebotó distorsionada, pero no era solo el eco. Una segunda voz se superpuso a la suya, imitando medio segundo tarde, más grave, más pesada. Se agarró el pecho, el terror disparado. Alguien, o algo, lo repetía. Como si lo confirmara, un chapoteo estalló a pocos pasos. El agua se agitó con violencia, como si una figura invisible hubiera dado un paso adelante. Retrocedió hasta pegar la espalda a la pared resbaladiza. La luz titiló, a punto de morir. En su brillo moribundo, vio algo que le heló la sangre. En la base del agua, un reflejo, su reflejo, pero no se movía con él. Él inclinó la cabeza a la izquierda, el reflejo a la derecha, jadeó, al darse cuenta de que el agua le mostraba otra cosa, algo que usaba su forma, pero no era él. El canto se hizo más fuerte, martillándole los oídos. Las palabras ya no eran ininteligibles. Se aclararon en fragmentos de indonesio. No confíes en las puertas, no sigas al reflejo. Se le secó la garganta, la advertencia grabada en la pared, los cantos en el agua, el reflejo burlándose. No trataban de asustarlo, trataban de mantenerlo lejos de la puerta. Sin embargo, mientras lo entendía, el agua bajo la puerta empezó a hervir, burbujas subiendo a la superficie. Un nuevo sonido estalló. No zumbido, no canto, toques. Desde dentro de la puerta hinchada, 3 golpes secos, seguidos de silencio. La linterna se apagó con un clic suave, sumiéndolo en la negrura. En la oscuridad, oyó una última cosa. Un susurro, no canto, no advertencia, justo en su oído. Una voz de mujer, suave y fría. ¿Viniste a buscarme? A Arif casi se le doblaron las piernas. Entendió entonces, las 1000 puertas de la Wang Sewu no eran solo corredores infinitos. Algunas puertas nunca debían encontrarse, y de algún modo, él había encontrado una. La oscuridad del sótano lo apretaba como un ser vivo. La linterna había muerto por completo, y el tenue brillo de la cámara también, dejándolo solo con el sonido del agua golpeando sus piernas. Respiraba entrecortado. En algún lugar detrás, parecía que las 1000 puertas crujían al unísono, como si la estructura exhalara a su alrededor. Quería moverse, correr hacia la escalera, pero las piernas no respondían. Las últimas palabras aún le zumbaban, suaves e íntimas. Una voz femenina que no debía estar allí. Viniste a buscarme. El agua se onduló. Un chapoteo sonó, no hecho por él, sino cerca. Se quedó helado. Otro, más cerca.
seguido del inconfundible sonido de pasos avanzando por la sala inundada, pesados, deliberados. Cada paso agitaba el agua con un peso mucho mayor que el suyo. Forzó sus manos temblorosas a tantear la cámara, con la esperanza de que el termal le diera al menos una forma. La pantalla chisporroteó la estática corriendo antes de formar una imagen. Se le cayó el alma a los pies. Figuras, docenas, llenaban la sala, inmóviles en el agua, cabezas bajas, brazos colgando. Giró lentamente la cámara, contado con el corazón desbocado. 10, 15, 20, y en el centro, más allá de la puerta medio sumergida, había otra figura, más alta, quietísima, su contorno más brillante que los demás, como irradiando calor imposible en esa cámara húmeda y helada. Se susurró que no podía ser real, que el agua, el calor, los fantasmas, todo engañaba al equipo, pero entonces la cámara captó algo peor. La figura central se movió, no hacia adelante ni a un lado, se elevó, lentamente, de forma antinatural, subiendo sobre el agua hasta alzarse sobre las demás. La pantalla se tornó roja y luego quedó negra. La cámara murió en sus manos, uniéndose a la linterna. Quedó ciego. Entonces llegó el golpe. 3 porrazos desde dentro de la puerta a su espalda. El sonido fue tan potente que sacudió las paredes. Hizo vibrar el agua. Del techo cayó polvo en nubes, y un grillete en la pared tintineó como tirado. Se le apretó el pecho hasta casi desmayarse. Giró a ciegas hacia la escalera, pero el pie chocó con algo bajo el agua. Tropezó, salpicando, y arañó la pared para sostenerse. Los dedos tocaron piedra, y luego otra cosa, metal frío. Grilletes. El aro se cerró sobre su muñeca con un chasquido. Arif gritó, forcejeando en pánico, tirando de la cadena oxidada. El metal le cortó la piel. Implacable, jaló con todo su peso, pero solo se ajustó más, encadenándolo a la pared, y el zumbido regresó, no distante, no oculto, surgió justo detrás de la puerta, un coro de voces, espesas y guturales, empujando contra la madera como una marea. El agua hervía a sus pies, la vista se le nubló con lágrimas y sudor. Tiró hasta que la muñeca sangró. La puerta golpeó otra vez, más fuerte. Astillas saltaron del marco. La madera se abombó hacia afuera como si algo enorme la embistiera desde el otro lado. Las figuras sin rostro aparecieron otra vez, no en la cámara, sino en la realidad. Perfiles pálidos reluciendo en el agua, elevándose a su alrededor. Ahora podía verlos, translúcidos, los rostros retorcidos en agonía. Abrían la boca en gritos mudos y alzaban los brazos a la vez, apuntando hacia la puerta. El corazón de Arif casi se detuvo. Ya no lo advertían. Rogaban que no la dejara salir, pero la voz volvió, cortando el caos. Suave, femenina, imposiblemente cerca. Ayúdame. Las palabras se enroscaron en él como cadenas, más apretadas que el grillete. Jadeó desgarrado entre las súplicas de los prisioneros sin rostro y el ruego desesperado de la mujer detrás de la puerta. La mente se le partió. Una mitad gritaba que estaba a punto de desatar algo monstruoso. La otra susurraba que si se iba, condenaría a alguien a un tormento eterno. La puerta tembló con violencia. El agua embistió, casi tumbándolo. La linterna parpadeó un segundo, el haz posándose sobre los arañazos profundos en la madera. No eran marcas al azar, eran letras, palabras, rayadas una y otra vez por alguien atrapado dentro. Sáquenme. A Arif se le heló la sangre. Se gritó que se detuviera, que resistiera, pero la mano se alzó, temblorosa hacia la manija hinchada. Los susurros subieron a un estruendo, cientos de voces superpuestas en dolor y advertencia. Los oídos le zumbaron, la vista se le nubló, y de pronto todo se detuvo. El agua quedó inmóvil. El canto cesó, los golpes terminaron, el silencio se tragó el sótano. Arif quedó rígido, la mano a centímetros del picaporte. No podía respirar ni pensar. El edificio parecía esperar con él, suspendido. Entonces sonó lo que lo quebró. El clic de la cerradura, girando sola. La manija bajó, lenta, deliberada, sin que él la tocara. La puerta crujió, abriéndose una fracción. Un torrente de aire irrumpió por la rendija, fétido y sofocante, trayendo el eco lejano de una risa. A Arif se le doblaron las rodillas. Se desplomó en el agua helada, mirando la abertura que se ensanchaba, y por primera vez, desde que entró a la Wan Sewu, deseó no haber buscado respuestas. Arif yacía temblando en el agua gélida, mirando la fina rendija. El aire fétido que se colaba parecía vivo, enroscándose en la cámara como humo negro que no se ve pero se siente presionar la piel. La muñeca le latía en el grillete, la sangre saliéndole por donde el óxido la había desgarrado. Por un momento creyó que el silencio significaba que había terminado, que quizá el peligro había pasado, pero entonces
Desde detrás de la puerta llegó un sonido más inquietante que cualquier grito. Era llanto, los sollozos de una mujer, ahogados, rotos, filtrándose por la rendija. Al principio sonaban humanos, frágiles, el llanto de alguien abandonado demasiado tiempo. A Arif le dolía el pecho al escucharlo. El sonido se le metía, haciéndole creer que ella era real, atrapada, sufriendo, esperando por él. Pero luego los sollozos se deformaron. El ritmo se estiró de forma antinatural, alargándose demasiado. La voz se profundizó un instante, para luego volverse aguda otra vez, como si varias gargantas lloraran juntas. Era dolor humano, pero mezclado con algo inhumano que se deslizaba bajo las palabras. Me encontraste, susurró la voz entre sollozos. No me dejes aquí. Arif se tapó una oreja con la mano libre, negando con la cabeza. No, no puedo. La voz se le quebró, mitad pánico, mitad culpa. Las figuras sin rostro seguían rodeándolo, sus cuerpos translúcidos brillando débilmente en el agua oscura. No habían desaparecido. Los brazos seguían alzados apuntando a la puerta, solo que ahora sus gritos mudos le parecían distintos. No eran de tormento, eran advertencias, desesperadas, infinitas. Entonces notó mejor los grilletes de las paredes. No estaban dispersos al azar, formaban un patrón, un círculo, como si los prisioneros hubieran sido encadenados no solo para tortura, sino para servir de barrera. Sus muertes no acabaron su sufrimiento, se volvieron guardianes. La revelación le cayó como hielo. Las leyendas sobre el sótano como prisión no estaban equivocadas, pero omitían algo. La policía militar japonesa no solo ejecutó prisioneros allí, ató algo dentro, usando vidas humanas como sellos para contenerlo. Las cadenas no eran solo para gente, eran para ella. Arif respiraba rápido y corto. Su mente revisó la noche, rearmando todo. Los cantos, las sombras en el agua, el eco que repetía sus palabras. Todos intentos de alejarlo de esa puerta. Las figuras que creyó que lo atormentaban, en realidad lo guiaban, suplicando que se detuviera antes de ir demasiado lejos. La voz de la mujer cambió de nuevo, más clara. Me encerraron aquí, me temían, pero tú puedes ayudarme. Arif apretó los dientes, negando. No, mientes. Su voz salió débil, poco convincente incluso para él. El llanto cesó. El silencio se espesó y cuando la voz volvió, ya no rogaba. Era calmada, suave, y estaba llena de una certeza fría. No puedes irte si no la abres. Las palabras se le clavaron. Pensó en los pasillos sin fin de arriba, la escalera que se retorcía, las puertas que siempre lo devolvían. El laberinto de la Wangsewu no estaba roto. Estaba diseñado para atraparlo, para canalizarlo hasta allí, para forzarlo a esta elección. Las figuras sin rostro dieron un paso más. Arif se pegó a la pared, encadenado e indefenso, pero al acercarse entendió que no querían dañarlo. Una se inclinó, abriendo la boca en un grito mudo a centímetros de su cara, y en ese silencio, por fin comprendió lo que decía. No la liberes. Las lágrimas le ardieron. La verdad se le cinceló en la mente. La Wangsewu no estaba embrujado como decían las leyendas. No eran los prisioneros torturados los que aterraban a los locales, ni los pasos que chapoteaban en el sótano. Eran ecos, guardianes, advertencias dejadas por los muertos. El horror verdadero no era el edificio, era lo que el edificio retenía. Detrás de la puerta hinchada no había una víctima. No era un fantasma anhelando libertad, era algo más viejo, más oscuro, que se alimentó del sufrimiento y lo multiplicó. Los prisioneros encadenados no fueron simplemente ejecutados, fueron sacrificados, sus muertes atando a la criatura, sus espíritus atrapados como guardianes eternos. La risa llegó entonces, suave y cortante, serpenteando por la rendija como humo. La voz de la mujer se derritió en otra cosa, un gruñido gutural bajo su dulzura. Intentaron contenerme, sisió, pero las puertas siempre se abren, al final. Arif jadeó, el cuerpo temblándole, tiró del grillete hasta que la muñeca se le abrió, la sangre corriéndole por el brazo. Su mente le gritó que huyera, que no mirara atrás, pero otra parte susurró una verdad aterradora. Quizá ya era tarde. Los rayones de la madera no eran súplicas desesperadas talladas por una prisionera. Eran señuelos. Cebo, grabado a profundidad para despertar la curiosidad. ¡Sáquenme! Arif por fin entendió lo que sintió cada explorador cuando sus cámaras fallaron, cuando las baterías murieron, cuando huyeron gritando del sótano. No los perseguían fantasmas,
los alejaban, repelidos por guardianes que intentaban protegerlos de abrir la puerta equivocada. Y ahora, encadenado en el agua negra, mirando la puerta temblar, Arif supo la verdad que lo reordenó todo. Las 1000 puertas de la Wang Cebu no eran todas para cruzar. Algunas no eran puertas, eran jaulas, y él había encontrado una. Arif tiró del grillete una última vez, la muñeca resbaladiza de sangre. El metal chilló antes de por fin ceder, el óxido dando paso. Se lanzó al agua, chapoteando hacia las escaleras. El sótano retumbaba a sus espaldas, la puerta hinchada golpeando con fuerza brutal. Cada embestida resonaba como trueno, sacudiendo las paredes, levantando olas que casi lo tumbaban. Las voces subieron otra vez, cientos de susurros en un coro ensordecedor. Unos advertían, otros suplicaban, otros solo gemían de dolor. Las piernas le ardían con el agua creciente, cada paso más pesado, como si manos invisibles lo tomaran de los tobillos. En la escalera, se impulsó hacia arriba, tosiendo, jadeando, la linterna aún muerta en la mano. Detrás, los golpes se detuvieron. El silencio cayó tan de golpe que le zumbó en los oídos. Se atrevió a mirar una vez. La puerta estaba quieta, cerrada, pero los arañazos parecían más profundos, frescos. Corrió. Atravesó pasillos interminables. Pasó por filas de puertas idénticas, por arcos grandiosos que antes parecían un laberinto hecho para retenerlo. De alguna manera, esta vez llegó a la salida. Irrumpió en el aire nocturno, derrumbándose en los escalones de piedra, el pecho latiéndole a martillazos. Las calles de Semarang estaban silenciosas. El monumento a la guerra brillaba a lo lejos, indiferente a lo que aún palpitaba bajo tierra. La mano temblorosa de Arif buscó el teléfono, desesperado por llamar a alguien. La pantalla se encendió sola. Apareció una notificación. Decía, una puerta está abierta. Arif dejó caer el teléfono, mirando con los ojos desorbitados la fachada de la Wang Cebu. Sus 1000 ventanas relucían a la luz de la luna, y por un latido juró ver movimiento en la más alta. Una figura, observando, esperando. El edificio permanecía silencioso, sus puertas selladas. Pero Arif sabía la verdad. Algo adentro ya no estaba encerrado, y en un lugar con 1000 puertas, basta con que una no vuelva a cerrarse. Espero que hayas disfrutado estas historias. Si te gustaron y quieres escuchar más, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Subo casi todos los días, les deseo lo mejor.